Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Imaginemos por un momento, sobrevolar el Gran Cañón en un helicóptero. El objetivo es trazar un mapa topográfico perfecto de cada roca, de cada grieta, cada grano de arena. Pero, aquí está el truco. Hay que hacerlo arrastrando una pequeña aguja desde el helicóptero a cientos de kilómetros por hora. O sea, suena a una locura absoluta. Es una locura, sí, totalmente. Cualquier mínima ráfaga de viento o, digamos, un cambio en la inercia destruiría el paisaje por completo. Claro. Y pensar que esa locura física es exactamente lo que hacemos cada vez que bajamos la aguja sobre un disco de vinilo. Tal cual. Y de hecho estuve revisando para el análisis a fondo una pila masiva de documentos, manuales de ingeniería de audio técnica, intensos debates en los foros de Steve Hoffman, artículos de Stereophile, y es fascinante cómo toda la industria del audio de alta fidelidad se basa en domar ese caos mecánico, ¿no? Sí. Es que es domar el caos. Y por eso nuestra misión de hoy es desmitificar el corazón de la reproducción analógica, o sea, las cápsulas fonocaptoras o cartuchos, como se les suele llamar. Y vamos a ir desde lo más básico para la gente que recién empieza, hasta la física avanzada que buscan los audiófilos más empedernidos. Me parece perfecto, porque al final todo este andamiaje tecnológico tan complejo se reduce a un principio de secundaria. Estamos hablando de la primera ley de Faraday de inducción electromagnética. La ley de Faraday. A ver, para refrescar la memoria. Esto establece algo muy directo, ¿verdad? Si tomas un material conductor, como un cable de cobre, y lo expones a un campo magnético que está variando o moviéndose, vas a generar una fuerza electromotriz. Electricidad pura, exacto. Las cápsulas fonocaptoras no son más que diminutos generadores eléctricos. Eso es todo lo que son. Y en el mundo analógico hay, digamos, dos grandes escuelas de pensamiento para construir este generador. El diseño de imán móvil, que conocemos como por sus siglas en inglés, y el diseño de bobina móvil, o MC. Ajá. Y esa arquitectura básica define absolutamente todo lo que ocurre después en el sistema. Es el primer paso lógico que debemos entender. Bueno, vamos a desgranar esto paso a paso, porque revisando las discusiones en Reddit, encontré una analogía visual que me pareció, la verdad, genial. Describían este mecanismo como una represa hidroeléctrica en miniatura. Ah, me gusta esa imagen. Es muy gráfica. Sí, mira, en el diseño de imán móvil tienes imanes acoplados a la varilla, al cantilever. Esos imanes, que son relativamente pesados, se mueven furiosamente dentro de unas bobinas de alambro de cobre que están fijas en el chasis de la cápsula. Claro, y como las bobinas no tienen que moverse para nada, los ingenieros pueden darles miles y miles de vueltas de alambre sin preocuparse por el peso. Exacto. Y esa decisión de diseño tiene una consecuencia, eléctrica inmediata, ¿no? Totalmente. Esa enorme cantidad de espiras genera un voltaje de salida bastante alto, muy robusto. Típicamente estamos hablando de entre 3.0 a 6.0 milivoltios. Que en este mundo es un montón. Es un montón, sí. Para quienes inician en el mundo del vinilo, esto es crucial. Significa que la señal es lo suficientemente fuerte como para conectarse a casi cualquier amplificador estándar del mercado sin problemas. Y hay un tema práctico y también. Si la aguja se desgasta, el usuario simplemente tira de la pieza frontal, saca el imán con la aguja gastado y ¡pum!, pone un repuesto en su propia sala en 10 segundos. No tiene mayor ciencia. Así de fácil. Pero luego cruzamos la calle hacia el bando de los puristas, ¿no? El diseño de bobina móvil, MC. Y aquí, le dan la vuelta a todo. Literalmente. Sí, es una inversión total. O sea, los imanes permanentes se quedan atornillados al cuerpo de la cápsula, fijos, y lo que se mueve son unas bobinas microscópicas adheridas directamente al cantilever. Mueves bobinas superligeras alrededor de un imán inmenso. Y claro, el resultado eléctrico es un voltaje bajísimo, a veces de apenas 0.15 milivoltios. Un susurro. Es un susurro eléctrico. Literalmente un susurro. Y encima, si se gasta el diamante, no puedes cambiarlo en casa.
Tienes que meter la cápsula entera en una caja y enviarla por correo a un especialista para un trabajo de microcirugía bajo microscopio, el famoso retipado. O sea, suena un dolor de cabeza enorme para el usuario. Lo es. A nivel puramente práctico, es un dolor de cabeza. Pero lo fascinante aquí, y el motivo por el cual los audiófilos asumen de buena gana ese costo y esa molestia, es la inercia. A ver, explícame eso de la inercia en este contexto. Bueno, al quitar el peso de los imanes pesados del elemento móvil y reemplazarlo por bobinas microscópicas, con muy pocas vueltas de hilo finísimo, la masa efectiva que tiene que moverse leyendo el surco se reduce a casi nada. Ah, claro. Detengámonos ahí. Si lograste reducir esa inercia casi a cero, el motor interno debería reaccionar a los transitorios más rápidos de la música con una agilidad increíble, ¿no? Exactamente. Es una respuesta inmediata. Pero claro, toda esa agilidad electromagnética se pierde por completo si la pieza física que sostiene la aguja, o sea, el cantilever, no está a la altura. Y ahí es donde entra el problema de los materiales. Porque, leyendo los artículos técnicos, parece que el aluminio estándar ya no sirve para estos niveles de exigencia. No, para nada. Cuando la aguja lee una vibración de alta frecuencia en el surco, digamos, no sé, a 15.000 hercios, un cantilever de aluminio actúa casi como un fideo mojado. Un fideo mojado. Sí, se flexiona microscópicamente, y esa flexión propaga resonancias parásitas que enturbian la señal. Por eso, en las MC de gama alta recurren a materiales exóticos. Hablamos de boro sólido, zafiro, maderas nobles curadas o piedras compuestas como la famosa True Stone. Espera, frena un momento ahí. Me estás diciendo que usan zafiro o piedra. Pero si limpio mi aguja de zafiro con demasiada fuerza o el cepillo se atora un poco, ¿no se dobla como pasaría con una cápsula barata de aluminio? No se dobla. Simplemente se parte en dos. Se parte como un cristal. O sea, si estornudo mientras limpio, adiós cápsula de $1,000. Básicamente sí. De hecho, en los foros abundan las historias de terror de usuarios que destruyen cantilevers exóticos en una fracción de segundo por un mal movimiento. Pero esa fragilidad es el precio de la rigidez extrema. Esa rigidez garantiza una transmisión mecánica absolutamente pura. Entiendo. Pero entonces surge una duda obvia. Si es tan puro y tan perfecto, ¿por qué no poner un cantilever de boro sólido en una cápsula de imán móvil? ¿No tendríamos lo mejor de ambos mundos sin pagar la penalización del bajo voltaje? Suena muy lógico en papel, sí, pero las leyes de la física dicen que no. Poner un material ultra ligero y rígido en un sistema donde unos imanes pesados dictan la inercia final es... Es como ponerle neumáticos de Fórmula 1 a un tractor. Exactamente. No vas a arreglar el problema de fondo. Y fíjate que el verdadero problema de fondo de las cápsulas de imán móvil ni siquiera es mecánico, es profundamente eléctrico. Es un tema de inductancia. Aquí es donde los documentos de Leson se ponen realmente densos. Empiezan a hablar de la formación de circuitos RLC y yo me pierdo un poco. ¿Cómo afecta esto lo que finalmente escuchamos por los altavoces? Bueno, imagina esto de forma visual. Las cápsulas MM, como dijimos, tienen miles de espiras de cobre. Eso les da una inductancia altísima. Cuando conectas esa cápsula a un preamplificador, la señal tiene que viajar por un cable RCA normal. Ajá, el cable que sale del tocadiscos. Ese mismo. Ese cable tiene su propia capacitancia. Entonces, juntos, la cápsula de alta inductancia y el cable forman un circuito resonante RLC. En ingeniería eléctrica, esto actúa literalmente como un filtro de paso bajo. O sea, es como si pusieras una barrera invisible en las altas frecuencias. Tal cual. La música choca contra esa barrera y genera un pico agudo, a veces bastante irritante, entre los 10.000 y 20.000 hercios. Y luego de ese pico, todo el sonido desaparece. Cae en picada. ¡Wow! Y si, por ejemplo, usas un cable de tocadiscos muy barato o muy largo, ¿qué pasa? Peor aún. Esa barrera baja hacia las frecuencias medias, asesinando los detalles y dejando un sonido, digamos, muerto, sin vida. O sea que el simple cable está interactuando físicamente con el motor de la cápsula para alterar el timbre de la música. ¡Qué locura! En contraste, los textos detallan que las cápsulas de bobina móvil tienen una inductancia casi nula. Exacto.
casi cero. Entonces, ese infame pico de resonancia se empuja tan arriba en el espectro que cae en el rango ultrasónico, muy por encima del límite de la audición humana. Así es. Por eso las MC ofrecen una respuesta en frecuencia impresionantemente plana y transparente. Y no solo eso, al tener bobinas diminutas ancladas a una geometría muy específica, reducen drásticamente la diafonía, el famoso crosstalk. ¿El sonido del canal izquierdo sangrando hacia el derecho? Ese mismo. En las MC logran una separación estéreo que supera por más de 10 decibelios a las cápsulas MM. Y ese es el famoso escenario sonoro holográfico en 3D del que siempre hablan las reseñas de revistas como Stereophile, donde, puedes cerrar los ojos y apuntar con el dedo exactamente a dónde está sentado el guitarrista y dónde está la batería en la sala de grabación. Precisamente. Esa es la magia auditiva de anular la masa y la inductancia simultáneamente. Pero a ver, toda esta perfección matemática interna se viene abajo si el contacto físico con el vinilo no es impecable. Pasemos del motor interno a, digamos, los neumáticos del auto. La forma geométrica del diamante en sí. Ese es otro mundo fascinante. Sí, las fuentes que revisamos detallan perfiles de estilete que parecen sacados de un manual de joyería fina. El nivel básico para quienes recién inician es la aguja cónica o esférica. Que es la más tolerante al mal ajuste, da un sonido grueso y cálido, sí. Exacto. Pero al ser tan ancha y redonda, no caben las microondulaciones más finas, especialmente en el surco interno del disco, y ahí es donde pierde detalles agudos y genera distorsión. Claro. Por eso la evolución nos lleva luego a la aguja elíptica, que afina los laterales del diamante para lograr un contacto más profundo en el surco. Y luego en la cúspide evolutiva absoluta, tenemos perfiles exóticos como Microline, Shibata o los contactos de línea fina. Estos son una maravilla de la ingeniería. Estos cortes intentan imitar la forma exacta del cincel cortador que creó el disco maestro en la fábrica. Por lo tanto, extraen hasta el último suspiro de información atrapada en el plástico. Pero claro, no perdonan absolutamente ningún error humano. Las guías insisten en que requieren una alineación geométrica clínica. Hablan de usar microscopios USB y mencionan dos métricas bastante intimidantes. Sí, el azimut y el SRA son vitales. El azimut asegura que la aguja caiga perfectamente perpendicular al surco si la miras de frente. Si tienes solo un grado de desviación, arruinas por completo esa maravillosa separación de canales de la que hablábamos. ¿Y el SRA, el ángulo de inclinación del estilete? Que simula el ángulo de corte original. Según leí, debe clavarse en 92 grados exactos. 92 grados. Ni uno más, ni uno menos. Es un trabajo de precisión absoluta. Pero aquí es donde las matemáticas impecables de las revistas y la vida real de los audiófilos chocan de frente, y de una manera que me parece súper curiosa. Me acabas de convencer de que las agujas cónicas pierden información, distorsionan y son tecnología del pasado. Geométricamente hablando, lo son. Entonces, ¿cómo se explica que medio foro de Reddit daría su vida por una cápsula llamada Denon DL103? Es un diseño de bobina móvil famosísimo, en producción desde los años 60, y adivina qué usa. Una punta cónica esférica. O sea, no tiene sentido técnico. Es una paradoja hermosa. Y te doy la razón, no tiene sentido si miras solamente la punta del iceberg geométrico. Pero revistas como Dagogo hicieron análisis anatómicos profundos de esta cápsula y descubrieron la verdad de por qué sigue siendo un culto. ¿Y cuál es el secreto? Que la DL103 no sobrevive por su precisión quirúrgica, sobrevive por pura fuerza bruta mecánica y sinergia. Fuerza bruta. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a la complianza. La complianza es, en términos sencillos, la elasticidad de la suspensión de la cápsula. La Denon tiene una suspensión rígida como una roca, lo que en la industria se llama bajísima complianza. Y además, tiene un cuerpo denso y pesado. Ah, entiendo por dónde vas. Sí, mira, cuando montas esa cápsula dura en un brazo fonocaptor muy pesado de estilo antiguo, creas un sistema mecánico inmovible. Esa brutal estabilidad compensa la punta redonda primitiva. Inyecta al sistema una energía, un rango medio tan orgánico que a la gente simplemente le deja de importar perder un poco de brillo en los platillos. Me encanta que menciones el brazo fonocaptor, porque eso nos recuerda algo fundamental. La cápsula no opera flotando en el vacío por arte de magia.
Está atornillada a una vara de metal, formando un sistema físico de resortes. Un ecosistema mecánico completo. Y las fuentes mencionan una regla matemática inquebrantable para esto, que es la frecuencia de resonancia. Esa es la regla de oro del acoplamiento mecánico. Cuando unes la masa del brazo con el resorte interno de la cápsula, ambos componentes vibran a una frecuencia natural conjunta, y esa resonancia, por pura física, debe caer estrictamente en una ventana de entre 8 y 12 Hz. ¿Y qué pasa si te sales de esa ventana? Digamos, si tienes una cápsula suave y elástica, una típica, y la pones en un brazo muy pesado. Tocadiscos se pone a rastrear las irregularidades y ondulaciones del propio plástico del disco. Es como ir en un auto sin amortiguadores. Claro. Y si haces lo contrario, digamos, una cápsula dura en un brazo muy ligero, la resonancia sube tanto que interfiere directamente con los tonos bajos de la música. Leí que la aguja puede salir volando literalmente del surco ante un bajo muy profundo. Así de dramático puede ser. Por eso las guías de calibración que encontramos a veces se leen como manuales de desactivación de bombas. Y el primer paso siempre es ajustar la fuerza de apoyo vertical, el famoso BTF. Que ya nadie ajusta con los contrapesos manuales que vienen grabados en el tocadiscos, ¿verdad? Ahora la recomendación unánime es usar básculas digitales. Básculas digitales siempre. Y hay un truco vital aquí. Deben medir el peso exactamente a la altura del grosor de un disco de vinilo. ¿Por qué a esa altura específica? Porque la física de un brazo pivotante hace que la fuerza cambie según el ángulo de inclinación. Medir más arriba o más abajo altera el resultado. Y ajustar esto a ojo es un error gravísimo. Fíjate que uno pensaría instintivamente que ponerle poco peso salva el disco y la aguja de gastarse. Es un mito súper común. Pero no, poner poco peso hace que el diamante rebote incontrolablemente dentro del surco. Y eso crea una distorsión mecánica espantosa que literalmente astilla las paredes de plástico del surco. Ouch. Y por el contrario, exceder el peso supongo que aplasta el sistema de suspensión, destruyendo la agilidad de la que hablábamos. Destruyes el cantilever, sí. Pero hay una segunda fuerza involucrada en la calibración que siempre causa debate en línea. El famoso anti-skating. Uf, sí. Hay foros enteros donde unos dicen que es brujería o que no sirve para nada, mientras que otros no pueden dormir si no lo configuran al milímetro. A ver, ¿por qué la aguja necesita este contrapeso lateral? Visualízalo de esta manera. Imagina que vas en un auto tomando una curva muy cerrada a alta velocidad. La inercia te empuja bruscamente contra la puerta, ¿cierto? Sí, te vas de lado contra el cristal. Bueno, el surco del vinilo, que es al final una espiral constante hacia adentro, hace exactamente lo mismo con el brazo giratorio excéntrico del tocadiscos. Crea una fuerza centrípeta que arrastra el diamante de forma bastante agresiva contra la pared interna del surco. Ah, y el anti-skating es el mecanismo que empuja en dirección opuesta, para mantener el auto, digamos, en el centro del carril. Es esencialmente un pequeño resorte o un sistema de pesas tirando hacia afuera. Si no aplicas anti-skating, la aguja literalmente va a lijar el canal izquierdo de la música y dejará casi intacto el canal derecho. Entendido. Pero en los foros advierten que si te pasas de anti-skating también es letal. Es letal porque si tiras demasiado hacia afuera, vas a estar jalando el cantilever constantemente hacia un lado. Con el tiempo, esto arruina un parámetro de calibración que se llama el cenit. ¿El cenit? Que es la alineación rotacional del diamante, ¿no? Sí, la aguja se torcerá permanentemente. Y a partir de ese día, esa aguja torcida va a destruir progresivamente toda tu colección de discos. O sea que, en resumidas cuentas, calibrar no es un simple capricho de audiófilos exagerados. Es un instinto de preservación básico. Totalmente de acuerdo. Ahora, supongamos que logramos superar toda esta física. Digamos que el motor MC es perfecto, la aguja Microline está inmaculada, la complianza coincide con el brazo, pesamos todo con báscula y el anti-skating está clavado en su punto. Ponemos el disco y nos topamos con un muro de ladrillos. El famoso muro del voltaje. Sí, porque la señal de nuestra flamante cápsula MC de gama alta es tan increíblemente débil que nuestro amplificador normal no sabe qué demonios hacer con ella. Entramos de lleno al problema de la ganancia.
para levantar ese susurro microscópico de milivoltios de una MC hasta llegar al nivel estándar, qué sé yo, de un reproductor de CD, necesitamos añadir hasta 70 decibelios de amplificación. Que es una barbaridad de amplificación. Es muchísima. Y si tratas de hacer eso con circuitos electrónicos baratos, el ruido térmico inherente de los componentes va a sonar como una cascada de agua sobre la música. Un siseo constante. Y para evitar esto, los sistemas de muy alto nivel recurren a preamplificadores ultrasilenciosos o, y aquí entra mi parte favorita, a una tecnología fascinante, los transformadores elevadores, conocidos en inglés como SUTs. Son verdaderas piezas de magia electromagnética. Los transformadores pasivos a mí me vuelan la cabeza, porque no tienen cable de corriente. No se enchufan a la pared para nada. Son bloques de metal pesado que simplemente intercambian corriente por voltaje utilizando campos magnéticos puros. Entra mucha corriente y bajo voltaje y sale menos corriente pero un voltaje utilizable. Es un intercambio de equivalente. Sí, pero leer la matemática detrás de cómo emparejar estos SUTs con la cápsula en los textos de Lesson, la verdad casi me provoca migraña. Es que es contraintuitivo. Estamos hablando de calcular la impedancia reflejada. La cápsula en sí misma no ve el transformador directamente, ve lo que hay detrás de él, el preamplificador, pero modificado por una fórmula. A ver, déjame ver si lo entiendo con la fórmula que encontré. La regla dice que divides la carga de tu preamplificador, que habitualmente en el mundo analógico es de 47.000 ohmios, entre el cuadrado de la relación de elevación del transformador. Esa es la ecuación, ¿sí? Vamos a ponerle números. Ok, si tengo un transformador SUT que amplifica la señal 10 veces, lo que se llama un transformador 1 a 10, elevo ese 10 al cuadrado, lo que da 100. Entonces divido mis 47.000 ohmios del preamplificador entre 100, lo que da una impedancia de carga reflejada de 470 ohmios. Correcto. Y eso es lo que siente la cápsula fonocaptora, 470 ohmios. El cálculo es perfecto. Y llegar a ese número tumba de inmediato uno de los mitos más profundos de la vieja guardia audiófila. ¿Cuál mito? La creencia, muy arraigada, de que se debe igualar la resistencia interna de la cápsula a la impedancia de carga en una proporción exacta de 1 a 1, para maximizar el flujo de potencia. Pero a ver, instintivamente tiene sentido. Si estoy conectando dos equipos, no quiero la máxima transferencia de potencia del equipo A al equipo B. En la mayoría de los casos sí, pero aquí no, porque las cápsulas no son generadores de potencia, son generadores de voltaje. Si fuerzas una carga igual a la resistencia interna de la cápsula, estás creando un cortocircuito electromecánico parcial. ¡Auch! Eso suena mal. Es malísimo. Estás aplicando un freno magnético gigantesco al cantilever, matas la microdinámica, comprimes todo el sonido e impides que el conjunto se mueva libremente ante la vibración del disco. Claro, comprendo la mecánica. Es como, intentar conducir un auto en quinta marcha subiendo una pendiente muy empinada. Ahogas el motor de inmediato porque la carga es sencillamente insoportable. Exactamente. Por eso las guías modernas insisten en la regla del factor de 5 a 10. La carga que impones, esos 470 ohmios de nuestro ejemplo matemático, debe ser al menos 5 a 10 veces mayor que la resistencia natural de la cápsula. Para dejar que el generador respire libremente. Así es, para que respire sin restricciones magnéticas. Pero ojo, es un balance muy delicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo dejas respirar demasiado? Si pones un transformador desajustado hacia el otro extremo, entra en juego otro fantasma electromagnético, el famoso ringing u oscilación parasitaria. Los transformadores pueden acumular energía no deseada y liberarla de golpe en las frecuencias más altas. Como un zumbido, supongo. Un zumbido o un brillo metálico muy penetrante y desagradable. Y para combatir ese brillo, los constructores tienen que instalar complejas redes de resistencias y capacitores soldadas en paralelo, solo para absorber ese excedente de energía. Ingeniería invisible puramente para salvar la señal. ¡Qué barbaridad! Bueno, con toda esta profunda teoría electromagnética y mecánica, creo que es momento de aterrizar. Volvamos a las necesidades de un consumidor real. Alguien con un presupuesto finito que nos está escuchando. Porque el ecosistema digital alrededor del audio está súper dividido en este tema.
Sí, revisar foros hoy en día es como entrar a una guerra civil del audio. El contraste es brutal, totalmente. Por un lado tienes comunidades como los foros de Steve Hoffman, que muestran una reverencia casi religiosa por los componentes vintage. Ahí te recomiendan encarecidamente cazar viejos transformadores de cine marca Altec o cajas metálicas de la era de la radiodifusión. Y el argumento ahí es que añaden una distorsión armónica hermosa, una calidez mágica a la voz humana, que los equipos modernos supuestamente no tienen. Ajá. Pero luego, abres Reddit y te encuentras con un muro pragmático e implacable. Ahí te cuentan verdades incómodas sobre gastar dinero de más. Consideran, por ejemplo, que es una absoluta aberración técnica montar una delicada aguja MC de bajo voltaje en un tocadiscos económico de nivel de entrada. Y la verdad, la física les da toda la razón a los foreros pragmáticos. Los tocadiscos básicos sufren de chasis muy ligeros y rodamientos de motor que son económicos. Tienen ruido de rodadura, vibraciones. Exacto. Si instalas una cápsula extremadamente sensible ahí y le metes 70 decibelios de amplificación para que suene, no solo vas a escuchar la música espectacularmente bien. Vas a escuchar espectacularmente bien el motor. Sí, vas a amplificar cada vibración del motor, el ruido mecánico de los rodamientos girando e incluso los pasos de la gente caminando por la sala de tu casa. ¡Qué horror! Eso nos lleva entonces a una regla de oro de compra para quienes quieren evitar tirar su dinero a la basura. Si el presupuesto total para armar el equipo analógico es inferior a los $1,200 o $1,500, lo más prudente es acampar cómodamente en el territorio del imán móvil. Sin duda alguna. Es el territorio seguro. Porque además existen verdaderas joyas, ¿no? Como las líneas medias de Goldring o la arquitectura de doble imán de la Audio-Técnica BM540ML. Tienen una señal fuerte, ocultan muy bien las deficiencias de los componentes que las rodean, no te obligan a comprar transformadores y dan un sonido tremendamente disfrutable. Sí, son indulgentes. El cruce hacia las cápsulas de bobina móvil, cuando buscas perfiles de gama alta como una Ortofon Quintet o una Hanna de salida baja, exige sí o sí una justificación en el resto de la cadena de audio. Estamos hablando de sistemas que superan holgadamente la barrera de los $2,500. Un salto importante. Muy importante. Y sobre todo exige evitar lo que los ingenieros llaman la falacia de la ganancia barata. A ver, explícame a qué te refieres con la falacia de la ganancia barata. Se refiere al error de comprar una cápsula MC fascinante y costosa, quedarse sin dinero y conectarla a una etapa de fono económica subiendo el dial del volumen hasta el tope para intentar escuchar algo. Ah, el siseo. Exacto. Lo único que logra ese usuario es levantar un siseo electrónico insoportable y crear bucles de interferencia de masa que zumban de fondo constantemente. Terminan destruyendo la promesa analógica intentando forzar una tecnología superior en un ecosistema que no puede sostenerla. Claro. Un sistema de imán móvil bien pensado siempre aplastará acústicamente a un sistema de bobina móvil conectado a medias. Siempre. Sin excepción. Y hay un último detalle oculto en esto de ser dueño de cápsulas finas. Y es la limpieza implacable. Esas agujas Microline o Shibata talladas que raspan el mismísimo fondo del surco, donde se esconde el ruido acumulado de 40 años, bueno, no pueden vivir sin una higiene obsesiva. Mantener limpio a un diamante desnudo de este nivel es sumamente difícil, te lo aseguro. Me imagino. Ya vimos que un cepillado incorrecto y el cantilever de boro se parte en dos. Pero, por otro lado, si no las limpias y no usas máquinas para lavar los vinilos, leí que el polvo a escala microscópica se adhiere a la aguja por el calor de la fricción extrema. Se funde prácticamente, y ese polvo endurecido actúa literalmente como una lija de diamante que destruirá la suspensión de la cápsula y los discos que pongas después. ¡Wow! O sea, es un compromiso total con el formato y con la preservación mecánica. El esfuerzo requerido para domar el sonido es directamente proporcional a la calidad obtenida. Esa es la ley del audio analógico. Bueno, así que todo nos lleva de vuelta al inicio de la sesión de hoy. De vuelta al helicóptero volando frenéticamente sobre el Gran Cañón, buscando crear esa imagen topográfica perfecta del sonido. Hemos pasado un buen rato debatiendo cómo refinar los imanes, cómo aligerar enormemente las bobinas, tallar diamantes bajo microscopio, ajustar contrapesos laterales, aplicar matemáticas magnéticas, todo para leer el surco con la mayor pureza.
Todo un andamiaje tecnológico inmenso para salvar el electromagnetismo. Exactamente. Pero revisando los límites de la ingeniería actual en los textos, hay una última vertiente que resulta casi provocadora. ¿Y si cortamos el problema de raíz? Ah, ¿te refieres a sacar el principio de Faraday y todo el electromagnetismo de la ecuación? Exactamente eso. Empiezan a asomarse alternativas radicales en el panorama de la ultra alta fidelidad. Me refiero a las cápsulas de diseño óptico, sistemas como la marca DS Audio que superan la barrera de los $3,000. Es una tecnología fascinante. Sí, mantienen el contacto físico con el vinilo, conservando el estilete y el voladizo para navegar por el plástico. Pero en el interior la historia cambia. No hay bobinas, no hay imanes pesados, no hay cables de cobre, no hay circuitos RLC problemáticos. Las fotoeléctricas utilizan haces de luz infrarroja para detectar los sutiles cambios en el movimiento del voladizo cuando pasa por los surcos. Lo cual significa que logran generar señales enormemente robustas y eliminar de un plumazo toda la resistencia magnética y el amortiguamiento que hemos estado discutiendo y mitigando a través de matemáticas tan minuciosas. Claro, sin interferencias electromagnéticas, sin siseo, sin el ruido de fondo. Son señales ultra limpias detectadas exclusivamente por la sombra que proyecta la vibración analógica. Así que, con todos los avances magnéticos que detallamos y la devoción casi religiosa que exige el formato tradicional, es inevitable dejar en el aire una pregunta para el público, para quienes coleccionan música. A ver. Tras 100 años de girar discos de forma magnética, ¿será posible que el futuro de la pureza analógica y del vinilo termine divorciándose por completo de las bobinas de cobre y los imanes de neodimio, para pasar a ser una tecnología puramente iluminada por la luz? Ahí queda la reflexión para que cada quien decida cómo quiere iluminar su próxima sesión musical.